Accedo hoy a la condición de académico de número, silla U, de la Academia Colombiana de la Lengua, que lleva consigo la inclusión como individuo correspondiente hispanoamericano de la Real Academia Española de la Lengua. Altas distinciones que me honran gracias a la generosidad de quienes postularon y consideraron mi nombre para acompañar la noble tarea de preservar nuestra lengua y hacer valer el artículo 10º superior, la Ley Segunda de 1960 y su decreto reglamentario 189 del 4 de febrero de 1964, la Ley 14 del 5 de marzo de 1979 sobre la protección y defensa del idioma, el decreto 2744 del 14 de octubre de 1980 para la promoción del idioma frente a los extranjerismos, así como el decreto 707 del 23 de abril de 1938, por el cual se instituye el Día del Idioma, así como el Día Nacional de las Lenguas Nativas, que se conmemora cada 21 de febrero, para resaltar la riqueza lingüística y cultural de la nación, lo mismo que la defensa de los estatutos de esta corporación que he jurado en esta mañana. Hablaré sobre el idioma oficial de Colombia y dividiré mi intervención en las siguientes partes. A. La academia. B. La genealogía del sillón. C. Estudios lingüístico-jurídicos en la Academia Colombiana de la Lengua. D. El idioma oficial de Colombia en nuestra Constitución. A. La academia. La tradición de leer un discurso de ingreso como formalidad necesaria para que un académico electo pase a ser miembro de pleno derecho de la corporación se remonta a 1847 en la Real Academia Española y desde allí las academias correspondientes han mantenido esta bella costumbre. Desde la creación de la primera Academia Americana de la Lengua, la de Colombia, el 10 de mayo de 1871, la figura de don José María Vergara y Vergara, que preside el Salón Adjunto de Actos Ordinarios de los Académicos, así como el recuerdo en la memoria de don Rufino José Cuervo, padre de la filología hispanoamericana, de don José Caicedo y Rojas, del presidente, gramático y novelista don José Manuel Marroquín Ricaurte, de don Pedro Fernández Madrid, de don José Caicedo y Rojas, de don Venancio González Manrique, de don José Joaquín Ortiz, de don Santiago Pérez Manosalvas, de don Manuel María Mayarino, de don Felipe Zapata, del presbítero Joaquín Pardo Vergara y de don Miguel Antonio Caro Tobar como filólogo y latinista, han acompañado durante 152 años la tradición y conservación de nuestro querido idioma, reuniendo también en este siglo y medio importantes figuras colombianas en su sede, que hoy tiene su casa en un palacio construido a mediados del siglo XX por el arquitecto español Alfredo Rodríguez Orgaz, para acoger parte del acervo cultural de la nación. Grandes personalidades como el príncipe de las letras colombianas, don Marco Fidel Suárez, así como don Diego Mendoza Pérez, don Venancio Manrique, don Ezequiel Uricoechea, don Emiliano Izaza y otros más, cultivaron un profundo interés por nuestro idioma y por las mejores prácticas pedagógicas y de difusión del buen uso del español, y nos dejaron una herencia que con el desarrollo de las nuevas ideas sobre el estudio del idioma propuestas en Puebla de Los Ángeles, en México, en 1998, por el Pleno de la Asociación de Academias de la Lengua, ASALE, reconoce como parte esencial de sus preocupaciones las dimensiones sociales, psicológicas, antropológicas, culturales y axiológicas del estudio de la lengua y de la palabra, de sus secretos, de su estructura y del modo de expresarla. No puedo dejar pasar mi vinculación familiar con la academia por más de 75 años. Mi abuelo materno, Julio César García Valencia, el 25 de marzo de 1947, poco antes del nacimiento de mi madre, recibió el nombramiento como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua, diploma que se conserva en la Universidad de la Gran Colombia y su centro de pensamiento La Esperanza, don Pedro Laín Entralgo, quien también hizo parte de esta corporación, diploma que lleva las firmas del director, don José Joaquín Casas, y del secretario, don Antonio Gómez Restrepo. El 6 de noviembre de 1950, Julio César fue ascendido a la categoría de individuo de número en la silla Y, que no alcanzó a ocupar. Actualmente doña Teresita Morales de Gómez es su poseedora. Tampoco puedo dejar de mencionar a dos ilustres parientes que han hecho parte de esta corporación como individuos correspondientes, el médico Virgilio Lano Bustos y el doctor Jorge Vélez García. A los académicos de la lengua se nos hace imperativo comunicar la cultura. Comillas, en efecto, todo lo que el hombre conoce y experimenta en su interioridad,
sus pensamientos, sus inquietudes, sus proyectos, puede transmitirlo a los demás en la medida en que consigue plasmarlo en gestos, símbolos y palabras. Los usos, las tradiciones, el lenguaje, las obras de arte, las ciencias, son cauces de mediación entre los hombres, tanto entre los contemporáneos como en perspectiva histórica, ya que en cuanto son transmisores de verdad, de belleza y de conocimiento recíproco, hacen posible la unión de voluntades en la búsqueda concertada de soluciones a los problemas de la existencia humana. Cierro comillas, citando a su santidad Juan Pablo II. Se nos exige desde la academia desarrollar un verdadero humanismo integral que eleva la dignidad del hombre, que no puede limitarse a una visión exclusivamente económica, biológica o psíquica, donde se puede dar la vivencia clara de una escala de valores, pues estos son el sustento de toda sociedad. Sin valores, no hay posibilidad real de construir una sociedad verdaderamente humana, pues ellos determinan no solo el sentido de la vida personal, sino también las políticas y estrategias de la vida pública. Una cultura que ha perdido su fundamento en los valores supremos se vuelve necesariamente contra el hombre. B. Genealogía del sillón. Como séptimo titular vitalicio de la silla U, que desde ahora ocuparé, debo señalar que esta es la 22ª letra del abecedario español que representa el fonema vocálico cerrado posterior. Por otra parte, el diccionario panhispánico de dudas expresa que su nombre femenino es la U, en plural ues. Representa el sonido vocálico U, sonido que también representa en ocasiones la W. Forma parte, junto con la I, de las llamadas vocales cerradas o débiles. En la Academia Colombiana de la Lengua, el sillón de la letra U fue creado el 21 de marzo de 1941 y han sido sus titulares. En primer lugar, don Esteban Jaramillo, abogado antioqueño de Abejorral, el gran hacendista y economista, quien como literato usó los seudónimos de Inocencio Ramos y Federico Batista. Segundo, don Luis Augusto Cuervo Pérez, director de la Biblioteca Nacional de Colombia. Tercero, don Fernando Antonio Martínez Cifuentes, jefe del Departamento de Lexicografía del Instituto Caro y Cuervo. Cuarto, don Mario Alario Di Filippo, autor del Lexicón de Colombianismos. Quinto, monseñor Mario Germán Romero Rey, publicó más de 90 obras y fue jefe del Departamento de Historia Cultural del Instituto Caro y Cuervo. Más de 10.000 libros constituyen su fondo bibliográfico aquí en la Academia Colombiana de la Lengua. Y sexto, don Héctor Hugo Orjuela Gómez, nacido en 1930, catedrático de la Universidad de California y autor de la Historia Crítica de la Literatura Colombiana. En la Real Academia Española, donde existen los sillones de la U en mayúscula y en minúscula, el sillón ha sido ocupado desde 1714, que fue su creación, inicialmente por Manuel de Fuentes, luego José Montealegre y Andrade, marqués de Salas, don Benito Báez, don Juan de Sahagún de la Mata, conde del Carpio, don Nicasio Álvarez de Cienfuegos, don Lorenzo de Carvajal, don Juan Pablo Pérez Caballeros, don Mateo Seoane y Sobral, don Manuel Silvena, don Francisco García Ayuso, don Isidoro Fernández Flores Fernán Flor, don Antonio Maura y Montaner, monseñor Leopoldo de Hijo y Garay, arzobispo de Madrid y Alcalá, don Alfonso García Valdecasas y García de Valdecasas, don Eduardo García de Enterría y Martínez Carandé, y actualmente desde 2016 doña Clara Janés. Silla U en minúscula desde 1996, Antonio Muñoz Molina. En las academias hispanoamericanas no es de uso común la asignación de letras a los sillones de numerarios. En la dominicana, la nicaragüense, la panameña, la boliviana y la guineo-ecuatoriana no hay actualmente poseedor del sillón U. En la salvadoreña es Mario Alberto García Aldana desde 2014. En la ecuatoriana, Raúl Vallejo Corral desde 2021. En la venezolana, Roberto Lovera de Sola desde 2021. En la costarricense, Alexander Sánchez Mora desde 2021. En la cubana, Leonardo Padura Fuentes desde 2018. Y en la puertorriqueña, Francisco José Ramos desde 2008. No se asignan con letra los sillones en Argentina, Perú, Paraguay, Guatemala, Filipinas, Honduras y en la Academia Norteamericana. En la uruguaya llevan el nombre de los primeros poseedores. En la mexicana y la chilena, las sillas tienen número en la primera en romanos y en la segunda en arábicos. C. Estudios lingüístico-jurídicos en la Academia Colombiana de la Lengua.
Los estudios jurídicos sobre el idioma son en realidad recientes. Con la publicación del Diccionario del Español Jurídico de EJ se recuperó la idea de un modelo de diccionario que, aunque especializado, se basa en definiciones escuetas enriquecidas con indicaciones de uso de cada palabra o locución y con documentos extraídos de leyes o jurisprudencia. Son, como recuerda el académico y jurista Santiago Muñoz Machado, director de la obra y actual director de la RAE, los conceptos metodológicos del primer diccionario académico, el Diccionario de Autoridades, publicado entre 1726 y 1739. Por otro lado, tanto el suscrito, en nombre de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, como nuestro director encargado de la Academia Colombiana de la Lengua, don Eduardo Durán Gómez, participamos en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, DPEJ, donde más de 400 juristas y filólogos de América y España aportamos en la construcción de algunas voces. Para proseguir, veamos lo que el Diccionario de la Lengua Española dice sobre lengua e idiomas oficiales. Lengua oficial, primera acepción general. Lengua que emplea un Estado para la publicación de sus instrumentos legales y sirve a la vez como medio de comunicación de los connacionales. Segunda sección, idioma o lengua en que debe realizarse un acto procesal para producir plenos efectos. Uno de los aspectos más relevantes del constitucionalismo en esta época es el reconocimiento de los derechos culturales y los derechos de las minorías, y de más de 180 constituciones vigentes en el mundo, solo 22 no contienen referencias al idioma, la de Uruguay y la aún vigente de Chile, para el caso de nuestro continente. En ese grupo de constituciones encontramos tres tipologías: las que reconocen como lengua oficial la que prevalece en el país, las que admiten la diversidad lingüística y dejan de que cada una se desarrolle de manera más o menos espontánea, y las que adoptan compromisos estatales en cuanto a la difusión, preservación y desarrollo de las lenguas minoritarias. Ahora sí podemos partir de la expresión idioma oficial en el artículo 10 del actual Estatuto Superior Colombiano para desarrollar la intervención académica. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. Luego, la Ley 982 de 2005 se refirió a otro idioma, el de señas. Veamos esta norma parcialmente. Artículo 2. La lengua de señas en Colombia, que necesariamente la utiliza quienes no pueden desarrollar lenguaje oral, se entiende y se acepta como idioma necesario de comunicación de las personas con pérdidas profundas de audición y las sordociegas que no pueden, consiguientemente por la gravedad de la lesión, desarrollar lenguaje oral, necesarios para el desarrollo del pensamiento y de la inteligencia de la persona, por lo que debe ser reconocida por el Estado y fortalecida por la lectura y la escritura del castellano, convirtiéndolos propositivamente en bilingüales. Por otro lado, la Ley 1381 de 2010 establece lo siguiente: las lenguas nativas de Colombia constituyen parte integrante del patrimonio cultural e inmaterial de los pueblos que las hablan y demandan, por lo tanto, una atención particular del Estado y de los poderes públicos para su protección y fortalecimiento. La pluralidad y variedad de las lenguas es una expresión destacada de la diversidad cultural y étnica de Colombia. La denominada Ley de Protección de las Lenguas Nativas se desarrolla con base en los artículos 7, 8, 10 y 70 de la Constitución Política, así como en los artículos 4, 5 y 28 de la Ley 21 de 1991, la cual aprueba el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales. En Colombia se hablan 70 lenguas, el castellano y 69 lenguas maternas. Entre ellas, 65 son lenguas indígenas, 2 lenguas criollas, palenquero de San Basilio y el criollo sanandresano del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Asimismo, la lengua romanés o romaní del pueblo rom o gitano y el rumeniaste del grupo Luda, junto a la lengua de señas colombiana, a lo cual se suma el inglés únicamente para el departamento insular, al tenor de la Ley 47 de 1993, por la cual se dictan normas especiales para la organización y el funcionamiento del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que en su artículo 43 dispone: educación. La enseñanza que se imparta en el territorio del departamento archipiélago deberá ser bilingüe, castellano e inglés, con respeto hacia las tradiciones e expresiones lingüísticas de los nativos del archipiélago.
Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con la Secretaría de Educación Departamental, ejecutará las acciones necesarias para la implementación del sistema educativo bilingüe y dispondrá lo necesario para que el personal docente del archipiélago maneje gradualmente los dos idiomas. Las 65 lenguas indígenas existentes por tu parte son el achagua, andoque, aguaví, bará, barazano, bariara, bora, camillarí, carapavana, carijona, cocama, cofán, cuiva, curripaco, damana, desano, emberá, etenaca, itnu, guayabero, ica, inga, catua, camsá, quinchá, cogi, coreguaje, cubeo, cunatule, macuna, miraña, munane, namtric, nasayue, nuyuna, nucac, ucaima, yapoco, piraoa, piracapullo, pisarima, puinave, sáliva, sicuani, siona, siriano, taiwano, tanimuca, tariano, tatuyo, ticuna, tinigua, tucano, tucuná, tuyucá, huitoto, uwa, guanano, guayunaiki, waunan, yagua, yanuro, yurub, yucpa y yurutí. Después del 4 de junio de 2019, se presentó el Plan Decenal de Lenguas Nativas, capítulo de los pueblos indígenas en la Mesa Permanente de Concertación de Pueblos Indígenas. Y el 18 de diciembre de 2020 se concretó y protocolizó el Plan Decenal de Lenguas Nativas, capítulo de los pueblos indígenas, en el marco de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas. Posteriormente, el 1 de diciembre de 2021, se presentó y socializó por parte de la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura el Plan Decenal de Lenguas Nativas, capítulo Lenguas Criollas, en el marco de la Comisión Consultiva del Alto Nivel para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Luego, el Ministerio de Cultura, mediante resolución 063 del 21 de febrero de 2022, adoptó el Plan Decenal de Lenguas Nativas de Colombia en atención a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1955-2018, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Se observan disposiciones referidas con el Plan Decenal de Lenguas Nativas y en el Pacto por la Equidad de Oportunidades para grupos étnicos, indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom, que por supuesto no voy a leer. Ya la jurisdicción, a través de la Corte Constitucional, tendría que entrar a dirimir conflictos lingüísticos, pues en la sentencia T-384 del 31 de agosto de 1994 del magistrado Carlos Gaviria Díaz sobre el uso del curripaco en el departamento del Guainía por violación de la Ley 22 de 1991, que aprobó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en resolución 2106 de diciembre 21 de 1965 y abierta la firma el 7 de mayo de 1966. Asimismo, en la sentencia C086 de 1994 y luego en la sentencia C053 del 2 de febrero de 1999 de la misma Corte, el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz se pronunciaría acerca de los idiomas comúnmente hablados y propios del departamento de San Andrés y Providencia. Sin duda, el castellano es el idioma que actualmente se habla, como dijo Su Majestad el Rey de España en la reciente reunión de academias de la lengua, por casi 600 millones de personas. Pero, ¿cómo llegó a nuestra Constitución y a convertirse en el idioma oficial de Colombia? En la Gaceta Constitucional número 4 del 13 de febrero de 1991, se reproduce el primer proyecto de Constitución presentado por el delegatario Jesús Pérez González Rubio y en ninguno de los 125 artículos propuestos hay mención alguna sobre el idioma. Tampoco se aprecia en el proyecto del Gobierno Nacional radicado el 15 de febrero de ese año. No obstante que en el numeral primero del artículo 36 buscaba que se reconociese el carácter multiétnico de la nación, lo cual lleva implícito el reconocimiento de los dialectos propios, tema que aún no había llegado a las discusiones. Solo hasta el 19 de febrero, en la Gaceta Constitucional número 8, el delegatario Antonio Navarro Wolf expuso en el proyecto de acto reformatorio número 7 lo siguiente: artículo 7, idioma. El castellano es el idioma oficial del Estado. Los demás idiomas, lenguas y modalidades lingüísticas serán también oficiales en sus respectivas comunidades, en su condición de patrimonio cultural de la nación. La enseñanza que se imparte en comunidades con tradiciones lingüísticas propias se efectuará en forma bilingüe. Posteriormente, en la Gaceta Constitucional número 10 del 20 de febrero de 1991, la delegataria María Teresa Garcés Lloreda, en un artículo sin número, propuso, artículo asteriscos, se garantiza el respeto y la protección del patrimonio cultural de la nación y de cada una de las regiones y etnias. La ley establecerá las formas para su preservación y sancionará a quien atente contra él. El idioma oficial de la República de Colombia será el castellano. El
Estado lo protegerá y velará por su estudio y perfeccionamiento. Lo anterior no obsta para que se respeten y protejan las lenguas de los distintos grupos étnicos. En la exposición de motivos, la doctora Garcés únicamente manifestó para respaldar su propuesta lo siguiente. Colombia es un país donde conviven expresiones culturales diversas, producto de la existencia de diversas etnias y lenguas. Esta diversidad debe reconocerse y protegerse por el Estado y respetarse por todos los habitantes del territorio nacional bajo sanción. Luego, el 8 de marzo de 1991, en la Gaceta Constitucional número 18, el constituyente indígena Francisco Rojas Virri postuló el siguiente proyecto de artículo. Artículo segundo. Además del español, las lenguas de los grupos étnicos son oficiales en sus territorios. La ley reglamentará la forma para que puedan comunicarse en su propia lengua en condiciones de igualdad en los tribunales, establecimientos públicos y educativos y en medios de comunicación en todo el país. Aparece en una nueva propuesta del delegatario Francisco Rojas Virri en el proyecto de acto reformatorio número 119, que se reproduce en la Gaceta Constitucional número 29, bajo el siguiente tenor literal, artículo B. Además del español, las lenguas de los grupos étnicos son oficiales en sus territorios. La ley reglamentará la forma para que puedan comunicarse en su propia lengua en los tribunales, establecimientos públicos y medios de comunicación en todo el país. Son estas dos las propuestas en las cuales no se habla de castellano, sino de español, lo cual se encuentra sin diferenciación en el decreto 189 de 1964, artículo segundo, cuando bajo la firma de don Guillermo León Valencia Muñoz como presidente de la República y su ministro de Educación, don Pedro Gómez Valderrama, padre de nuestro académico Pedro Alejo Gómez, el gobierno nacional nos dijo lo que se habría de expresar en lengua española o castellana. Cabe presentar la diferencia según el diccionario panhispánico de dudas. Español, para designar la lengua común de España y de muchas naciones de América y que también se habla como propia en otras partes del mundo. Son válidos los términos castellano y español. La polémica sobre cuál de las denominaciones resulta más apropiada está hoy superada. El término español resulta más recomendable por carácter de ambigüedad, ya que se refiere de modo unívoco a la lengua que hablan hoy cerca de 400 millones de personas. Asimismo, es la denominación que se utiliza internacionalmente. Aun siendo también sinónimo de español, resulta preferible reservar el término castellano para referirse al dialecto románico nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media o al dialecto del español que se habla actualmente en esa región. En España se usa asimismo el nombre castellano cuando se alude a la lengua común del Estado en relación con las otras lenguas cooficiales en sus respectivos territorios autónomos, como el catalán, el gallego o el vasco. El 5 de marzo de 1999, el secretario ejecutivo de la Academia Colombiana de la Lengua, don Horacio Bejarano Díaz, contestó una consulta elevada desde Ataco, Tolima, por el profesor Ernesto Clavijo, en relación con la diferencia entre castellano y español en los siguientes términos. Comillas. Estimado profesor, no fueron precisamente gramáticos o filólogos los autores de la Constitución de 1991, perdón, el doctor Fernández, como si lo fueron, por fortuna, los padres de la Constitución de 1886. De ahí la confusión entre los dos términos que existen para nombrar nuestro idioma, castellano y español, cultural e históricamente diferentes. Castellano es el nombre habitual y tradicional, el nombre propio del idioma de Castilla que nació hace 1000 años en un lugar del norte de España. Español es el castellano que salió de las fronteras de la vieja Castilla y se hizo, primeramente, idioma oficial de España y más tarde lengua internacional común a muchos países. Desde que el castellano se convirtió en español, su evolución y configuración ya no son exclusivas de Castilla, sino de una lengua con literatura, de un castellano que con su evolución se está perfeccionando, de un idioma al que los artistas de la palabra y los guías sociales y culturales dan nuevo sentido y que a medida que crece en dignidad social y artística, se impone como ejemplo ideal a la masa y a las diversas regiones donde se habla ese idioma. Creo que en los anteriores términos se deja muy clara la diferencia entre castellano y español. El castellano es el punto de partida y el español, el estado actual del castellano que ha evolucionado en más de 1000 años. Claro que en lenguaje vulgar los términos son sinónimos y se confunde el uno con el otro. Quedo de usted con la mayor atención, Horacio Bejarano Díaz, secretario ejecutivo. Hasta ahí las comillas. Continuamos con la citada Gaceta Constitucional número 18, cuando se incluyó el proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia, cuyos número 3, cuyos autores fueron Augusto Ramírez Ocampo, Belisario Betancourt y Hugo Palacios Mejía.
En el capítulo cuarto, dedicado a la protección del idioma y estímulo a la sistematización de la información jurídica, se incluyó una propuesta. Lo que se quería allí se habría podido obviar advirtiendo la función consultiva legal en materia del idioma que tiene la Academia Colombiana de la Lengua. Posteriormente, en la Gaceta Constitucional número 19 del lunes 11 de marzo de 1991, el delegatario Lorenzo Muelas Hurtado manifestó: Moi penamui guantraba guamichani muy namaya inucha gualaminorum trui guan mana mensaje trui ñapa y nimpa. ¿Qué traduce? ¿Me entienden ustedes? Claro que no. Si no han comprendido lo que dije, eso prueba que somos diferentes. Y aunque lo expresó en guambiano, no hablaba allí del multilingüismo, sino de la lucha de Manuel Quintín Lama. Ya en la Gaceta Constitucional número 21 del 15 de marzo de 1991, el delegatario Alberto Salamea Costa deseaba que al título tercero de la Constitución se le insertara lo siguiente. Artículo: el gobierno protege y estimula el patrimonio histórico, social y lingüístico de todas las culturas nativas, cuya identidad cultural auspicia y promueve garantizando su autonomía y libertad y estimulando su desarrollo. Nuevamente, el delegatario Antonio Navarro Wolf, ahora en el proyecto de acto reformatorio número 50, capítulo Derechos que introducimos, manifestó que debían respetarse el derecho de las minorías a la participación política, social y al respeto de sus particularidades políticas, étnicas, lingüísticas, culturales, sociales y religiosas. En la Gaceta Constitucional número 23 del 19 de marzo de 1991 se incluyó el proyecto de acto reformatorio de la Constitución número 78, autoridad del delegatario Jaime Arias López, y allí aparece sin mayor desarrollo en la exposición de motivos esta propuesta. Artículo: el Estado garantizará la educación de las minorías étnicas y lingüísticas en su medio, idioma o lengua, respetando sus costumbres y religión. Ya aparece luego otra propuesta en el proyecto de acto reformatorio de la Constitución número 83, presentado por el constituyente Lorenzo Muelas Hurtado, publicado en la Gaceta Constitucional del número 24 del 20 de marzo de 1991. En la exposición de motivos se expresa precisamente que la educación de carácter bilingüe buscaba reconciliar los distintos pueblos y culturas de Colombia después de 500 años de confrontación y echar las bases de un futuro en solidaridad y mutua colaboración. Luego, el 21 de marzo de 1991, en la Gaceta Constitucional número 25, encontramos el proyecto de acto reformatorio número 108, en la cual los delegatarios Ignacio Molina Giraldo, Hugo Escobar Sierra y Gustavo Orozco Londoño propusieron la introducción de un artículo así: artículo 10. Los incisos segundo y tercero del artículo 41 de la Constitución Política quedará así: los grupos étnicos, lingüísticos o religiosos tienen derecho a que la instrucción y educación que reciben del Estado o de particulares respete sus tradiciones y diferencias. En el proyecto de acto reformatorio número 130 del delegatario Eduardo Espinosa Facio Lince, se lee en la Gaceta Constitucional número 26A del 26 de marzo de 1991 otro proyecto de artículo, el séptimo. Se reconoce el carácter multiétnico de la nación. El Estado reconoce las formas de propiedad de las comunidades indígenas y les garantiza el ejercicio de sus derechos a preservar su identidad cultural, a la protección de su lengua y a la adopción autónoma de su propia organización interna. Si bien se habla de lengua, no se establece allí ningún idioma oficial, aunque el 29 de abril de 1991 en la Gaceta Constitucional número 62 ya aparece con la firma de los delegatarios Otto Patiño Ormaza, Álvaro Leiva, María Mercedes Carranza, Jaime Arias López, Germán Toro, Francisco Rojas Birri, Horacio Serpa y Aida Abella, el texto del artículo 9 así: artículo 9. El castellano es el idioma oficial del Estado, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus propios territorios. La enseñanza que se imparte en comunidades con tradiciones lingüísticas propias se efectuará de forma bilingüe. Se aprecia allí la palabra Estado a diferencia de la expresión nación, que viene luego a aparecer en el articulado de principios, como ponencia del delegatario Alberto Salamea Costa en la Gaceta Constitucional número 69 del 7 de mayo de 1991. Artículo 9. El castellano es el idioma oficial de la nación, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus propios territorios. La enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias se efectuará en forma bilingüe. A este punto, muchos se preguntarán, ¿no hubo exposiciones de motivos o debates de las normas constitucionales? Pues bien, para mi gusto hubo cierta desorganización, ya que a partir de la Gaceta Constitucional número 121 hasta la 143 y por fuera del periodo de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, se siguieron publicando periódicos, incluyendo actas de las comisiones, debates, proposiciones y discursos,
al igual que aclaraciones del secretario general sobre los textos incorporados al Estatuto Superior. Es precisamente solo hasta la Gaceta Constitucional número 125 del 25 de septiembre de 1991, recordemos que la Constitución fue proclamada el 4 de julio, cuando se incluye parte de la discusión del articulado. Y en esa discusión encontramos lo siguiente. El delegatario Pastrana Borrero expresa su duda acerca del calificativo castellano, ante el auge cada vez mayor del término español. La constituyente Carranza Coronado explica que la Constitución española se refiere al castellano, que es apenas una de las lenguas varias españolas. La honorable delegataria Aida Bella Esquivel expresa que es útil conocer la posición de los indígenas, pues en ocasiones hay una primera lengua y una segunda lengua. El constituyente Rojas Virri destaca la importancia de reconocer el carácter oficial de las lenguas maternas de ciertas comunidades. Señala que aunque la propuesta que han presentado trata del tema como derecho a utilizar la lengua materna de la educación bilingüe, no hay inconveniente alguno si queda como principio. El honorable delegatario Diego Uribe Vargas señala que no desconoce el origen histórico del castellano, pero que en el orden internacional el idioma que se conoce es el español, siendo esta la nomenclatura más difundida. El constituyente Emiliano Román se muestra de acuerdo en que haya educación bilingüe en sectores que tienen otra etnia, pero no comparte que se hable de 3 o más lenguas oficiales. El honorable delegatario Oti Patiño Ormaza considera que este artículo estaría mejor ubicado en la parte referente a la nación y a los nacionales, o en el capítulo en donde se traten los límites y los símbolos, lo cual corresponde a la Comisión Segunda. El constituyente Salamea Costa manifiesta que debe aparecer como principio y propone una redacción que es la siguiente. El castellano es el idioma oficial del Estado. Los idiomas de las comunidades indígenas colombianas son también oficiales en sus respectivos territorios. La enseñanza que se imparte en regiones con tradiciones lingüísticas propias se efectuará en forma bilingüe. Intervienen los honorables delegatarios María Mercedes Carranza Coronado, Diego Uribe Vargas, Francisco Rojas Virri, Misán Pastrana Borrero, Horacio Serpa Uribe, Aida Yolanda Bella Esquivel. El delegatario Rojas Virri sugiere sustituir comunidades indígenas por grupos étnicos. En su exposición, el constituyente Pastrana Borrero señala que el término castellano es arcaísmo y que en España se justifica en razón del respeto a las autonomías. El delegatario Serpa Uribe interroga acerca de si debe hablarse del idioma oficial de los colombianos o de la nación. La constituyente Abella Esquivel expresa que la expresión modalidades lingüísticas es mucho más amplia y conveniente porque hay lenguas que no tienen alfabeto. Sobre el castellano apunta que es la modalidad del idioma español que hablamos en Colombia. El delegatario Salamea Costa precisa que no debe hablarse del idioma oficial de la nación, sino del Estado, pues no puede imponerse un idioma a la nación. Además, no deben ser oficializados todos los dialectos, sino los que tengan mayor entidad. Habiéndose acordado finalmente utilizar lenguas y dialectos en lugar de modalidades lingüísticas, el artículo es acogido unánimemente conforme al siguiente tenor. El castellano es el idioma oficial del Estado. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus propios territorios. La enseñanza que se imparte en comunidades con tradiciones lingüísticas propias se efectuará en forma bilingüe. En Colombia, la Corte Constitucional, en la sentencia 570 de 1992, determinó lo que es el Estado. El Estado de Derecho, que lo define como aquel que consagra, protege y hace efectivos los derechos de las personas, sus garantías y sus deberes. La protección de los derechos se integra como elemento definitorio del Estado social de derecho. El respeto a la dignidad humana, al trabajo y a la solidaridad de las personas que integran la nación le dan en su conjunto un contenido material y no simplemente formal al Estado de Derecho, el cual ya no puede seguirse definiendo como el imperio de las leyes. Y de ahí que es importante precisar, como lo cito en mi obra de Derecho Constitucional, las diferencias entre otros términos, precisamente para poder terminar con el artículo 10 como quedó. Las palabras nación, país, patria o república como sinónimo de Estado. La palabra nación se refiere ante todo al elemento humano del Estado, al conjunto de sus habitantes. Puede asimilarse al pueblo. Hablamos así de la nación colombiana o de la nación francesa, pero necesariamente ha de vincularse la nación a un territorio determinado. Existen naciones sin un territorio que les sirva de asiento fijo, como ocurrió durante muchos siglos con las naciones judía o la Palestina. Asimismo, dentro del territorio del mismo Estado pueden convivir diferentes naciones. Así sucedía con los grandes estados como la Unión Soviética, donde se hablaba de una nación rusa, una nación ucraniana, una nación tártara, etc. El término país es ante todo una expresión geográfica.
hace relación a un territorio o región determinados. En Europa particularmente se emplea el término en su verdadero sentido, que es el de región geográfica. Dentro de un mismo estado puede hablarse entonces de diferentes países. Así en Francia se habla del país bretón o del país alsaciano, como en Inglaterra del país de Gales o del país escocés. Patria tiene ante todo un sentido anímico. Es la encarnación de un ideal en el cual se conjugan una serie de sentimientos. Una suma de cosas materiales e inmateriales, pasadas, presentes y futuras, que cautivan la amorosa adhesión de los patriotas, como dice el diccionario de la Academia de la Lengua. República, en su moderno significado, es una expresión político-jurídica que significa una determinada forma de gobierno o en un contexto histórico la forma que asume un Estado en determinado periodo. Efectuada la anterior precisión, seguimos encontrando nuestro idioma oficial y del concepto de Estado cuando el delegatario Carlos Rodado Noriega, miembro honorario de esta corporación, hace una aclaración a la proposición sustitutiva presentada por el constituyente Hernando Yepes Arcila para hablar de la República. En esa misma Gaceta Constitucional número 75, el delegatario Francisco Rojas Virri previamente ha presentado la proposición de aprobación de nuestra norma en estudio. Más tarde, en la Gaceta Constitucional, en la Gaceta Constitucional número 84 del 28 de mayo de 1991, el delegatario Carlos Rodado Noriega presentó una propuesta sustitutiva cambiando la expresión Estado por Colombia, quedando así aprobada la proposición. Vuelve nuevamente el constituyente Salamea Acosta el 1 de mayo de 1991, como aparece en la Gaceta Constitucional número 87, a presentar una proposición para que se deje nación y se aclara que la Gaceta 87 está fechada mayo 1 y la 86 mayo 28, porque dependía del levantamiento de texto que hacía la Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente a cargo del doctor Jacobo Pérez Escobar y los relatores. En la Gaceta Constitucional número 109 del jueves 27 de junio de 1991 ya aparecen los artículos de la Constitución Política de Colombia aprobados en primer debate, y se da cuenta que el 6 de mayo fue aprobado el texto con la sustitutiva de Carlos Rodado Noriega. Dicha norma, según aparece registrado en la Gaceta Constitucional número 142 del 21 de diciembre de 1991, fue aprobada en primer debate con resultado de 38 votos afirmativos. Luego, en la codificación del articulado de la Constitución Política de Colombia para segundo debate, los integrantes de la Comisión Codificadora, delegatarios Jaime Castro Castro, ausente por una fractura en esta ceremonia, María Teresa Garcés Lloreda, Rodrigo Lloreda Caicedo, Arturo Mejía Borda, Luis Guillermo Nieto Roa, Jesús Pérez González Rubio, Augusto Ramírez Ocampo y Humberto Hernando Yepes Arcila, en la Gaceta Constitucional número 113, correspondiente al 5 de julio de 1991, fecha posterior a la proclamación de la Constitución, incluyeron, ahora ubicado, del 9 al 10, el artículo correspondiente. Cabe indicar que en ninguna de las 143 gacetas leídas por el suscrito se encontró el número de votos de los delegatarios acerca de esta disposición en segundo debate, ni mucho menos el debate correspondiente transcrito en las actas. Posteriormente, en la Gaceta Constitucional número 114 del 7 de julio de 1991, que ya corresponde al texto promulgado oficialmente, encontramos la versión oficial final del artículo. Nótese igualmente que la evolución del texto pasó de Estado a Nación y a Colombia, así como del español a castellano con C mayúscula y castellano con C minúscula. De igual manera, junto a las lenguas quedaron incluidos también los dialectos de los grupos étnicos nacionales y quedaron las tradiciones lingüísticas también incluidas. En la codificación corregida conforme a certificaciones de la Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente, visibles en la Gaceta Constitucional número 116 del 20 de julio de 1991, el artículo 10 conservó su lugar y redacción. Luego, en la Gaceta Constitucional número 127 del 10 de octubre de 1991, se volvió a publicar el texto íntegro de la Constitución Política de Colombia y la norma quedó incólume desde entonces y hasta ahora, tiempo en el cual se sigue hablando castellano en Colombia. Conclusión. Al incorporar el idioma y las lenguas al patrimonio cultural de una nación, como la colombiana, se establece el compromiso estatal de proteger tanto el idioma oficial como a las lenguas vernáculas, patrimonio de nuestra diversidad lingüística y de nuestra autonomía cultural. Cierro acerca del honor recibido
Con estas palabras del eminente médico, endocrinólogo y humanista español, don Gregorio Marañón y Posadillo, quien en su incorporación a la Academia Nacional de Medicina del Perú, el 16 de septiembre de 1939, durante su visita a Lima, expresó lo siguiente, comillas: las academias son siempre útiles porque son, aún en el peor caso, lugares de consejo. Muchas veces son también laboratorios de ciencia, o al modo de grandes alambiques donde se purifica y decanta la ciencia tumultuosa de la calle, donde se le da categoría. Pero, aunque no fueran todo esto, serían responsables por su solo sentido simbólico, de jerarquía intelectual, que nada pide y que da cuanto la pide, y que, en cambio, se contenta con esa cosa que la necedad de unos cuantos decenios materialistas ha salpicado de ironías baratas. El honor, el puro honor de ser uno entre pocos. Honor pueril si se hereda o se recibiera como don arbitrario de la suerte, pero lleno de dignidad cuando supone el premio de un esfuerzo sin mal para nadie como estímulo para todos. Cierro comillas. Colofón. Intencionalmente disfrutaremos de algunas variedades gastronómicas de Colombia para hacerle el homenaje a nuestra lengua y brindaremos con el facsímil de la cerveza Cuervo en homenaje a don Rufino José Cuervo Urizarri, iniciador del Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana, que obtuvo para el Instituto Caro y Cuervo en 1999 el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Asimismo, una postal que recibirá y que diseñó Isabel Olano Leiva, que le doy las gracias. Muchísimas gracias.